Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos aquí presentes en este webinar organizado por Campus Forense. Es un gusto para mí compartir esta jornada con dos investigadores de nuestra comunidad forense latinoamericana y española, bueno, iberoamericana vendría a ser. Hoy tenemos el gusto y el placer de estar con Eduardo Acevedo y María Jesús Villamón. Eduardo es de México, para aquellos que no lo conocen, y María Jesús es de España. Voy a contarles un poco. Eduardo es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Querétaro, está diplomado en criminalística forense moderna, diplomado en evaluación inmobiliaria y en criminalística general. María Jesús, a ver, les voy a pedir eso a todos los que se incorporan, por favor que respeten y silencien los micrófonos. Porque cuando ingresan se les silencia el micrófono, pero no sé por qué lo activan después. Bien. María Jesús es diplomada en pericia caligráfica por la Sociedad Española de Grafología. Tuvo como profesor a Germán Belda y Pedro Germán Belda, quien era conocido por Mauricio Yandró. Claro, qué bonito que está. Está bien. A ver, ¿quién está? Si puedes cortar los micrófonos, mejor córtalos, Marcos. Sí, los silencié todos, pero bueno, se vuelven a activar. Constanza, si podés desactivar tu audio. Bien. Como les explicaba recién María Jesús, es diplomada en pericia caligráfica, también es diplomada por la Sociedad Grafopsicológica de España en la especialidad de grafopatología, es miembro de CIBDO España y CIBDO Internacional, y trabaja y colabora con diferentes empresas y gabinetes en pericia caligráfica. La ponencia de hoy va a girar en torno a una investigación que lleva adelante Eduardo, pero en el último tiempo María Jesús ha estado colaborando con él, así que va a ser importante escuchar cómo viene avanzando esta investigación. Es una investigación, un working in progress, como le dicen, ¿no? Que constantemente va avanzando, se va perfeccionando, así que quizás sea una investigación que siempre vaya teniendo mejoras en su producto final. A ver, espérame, Eduardo, antes de que empieces. Sí. Porque sigo teniendo problemas con el audio, no sé quién está. Bien. Empiezo yo, ¿eh? Sí, claro. Empiezas tú, María Jesús. Muy bien. Sí. Bueno, sí, María Jesús, entonces si quieren compartir la pantalla y vamos empezando. Claro que sí. Adelante, María Jesús. Gracias a todos por estar aquí y ahora sí que empezamos, ¿no? Sí, muchas gracias. Es un placer estar con todos ustedes y espero que la investigación que estamos llevando a cabo sea interesante y les aporte pues, una riqueza para continuar en la profesión de peritos y sobre todo para poder ser más objetivos a la hora de hacer nuestros trabajos periciales. Vamos a ver. A ver si puedo. No sé. Pantalla completa en la parte inferior derecha. No sé, no. ¿Abajo? ¿A la derecha? No, es que no me sale, no. Vale, ya ¿Derecha? está. No. Más a la izquierda. Más a la izquierda. Junto al menos. Junto al más menos. No lo veo. Abajo. Es Abajo que en la se me ha parte puesto derecha. el cartel aquí abajo. Espera. Espera un momento. Vale. Ok.
¿Se ve bien? Sí. ¿Hay alguna manera de minimizar, porque se me van a tapar lo que tengo yo aquí, minimizar las pantallas nuestras? Sí, ahí no te preocupes porque yo lo que estás Vale, viendo... ya está, ya está, ya está, ya está. Vale. Bueno, buenas noches de nuevo y comenzamos. Yo lo que he visto que ha hecho Eduardo es la unión entre lo analógico y lo digital, por eso quizás mi primera diapositiva muestra perfectamente el que se puede armonizar tanto lo analógico y lo que siempre hemos compartido con lo digital, que viene lo nuevo. Cuando yo estuve en el Congreso de Barcelona de SIDO, hice estos 3 postulados que me parecieron fundamentales para ser nexo de unión con las diferentes cosas que íbamos a necesitar. Entonces, yo hice estas proposiciones a la comunidad científica para unir a nuestros antepasados con nosotros en tiempos modernos. La primera era que los seres humanos mantenemos una propiedad fundamental, la plasticidad neural, hace que se generen y se modifiquen las estructuras necesarias en el cerebro para posibilitar el acto escritural. La segunda es la energía necesaria para el acto escritural se distribuye a través de nuestro cuerpo por el sistema nervioso central y dicha distribución se realiza por redes. La unidad morfológica que posibilita todo este sistema es la neurona. La persona cuando escribe lo que hace es transformar su energía en movimiento dándole forma en el espacio y la expresión más pequeña de la escritura es el trazo. Como pueden ver ustedes, yo aquí uní ya la parte, digamos, neurológica y empecé a coger ya diferentes disciplinas. A ver, porque ahora se me ha ido esto diferente. Cliquea sobre la imagen y bajas. ¿Cómo? Si cliqueas, ¿vos querés bajar la diapositiva? Toca sobre da clic en la imagen. Sí, vale, ya lo veo, ya. Bueno, yo cuando Eduardo me presentó lo que estaba haciendo, tuve en cuenta muchas cosas y hice unos planteamientos, unas búsquedas bibliográficas y unas comprobaciones para la validación de lo que Eduardo había hecho. Entonces, hay que empezar por un principio pues, un poquito pesado, pero es que hay que decirlo. Miren ustedes, la naturaleza sigue un principio que es fundamental. El producto de la energía por el tiempo tiene que ser el menor posible. Ya lo dijo Pierre-Louis Mapustet, matemático y filósofo francés, que formula el principio de mínima acción. Las leyes del movimiento que él deduce nacen de la observación del orden natural y por lo tanto la acción tiende a ser minimizada. Es decir, necesitamos economizar para que nuestros recursos duren el máximo tiempo posible. Dese en cuenta que Santiago Ramón y Cajal ya hizo la apreciación del espacio que tenemos en el cerebro para ocupar. No tenemos más que el que tenemos. Y de esta manera tenemos que aprovechar ese espacio. Por lo tanto, congelada tu imagen, María Jesús, ¿eh? Está congelada tu imagen, no ha cambiado de diapositiva. ¿No ha cambiado? Pues yo sí que lo he cambiado, ¿eh? Si quieres ¿Así? empezar de nuevo a compartir pantalla, yo creo, ¿verdad, Marcos? Sí, de nuevo, a ver. Cancela el compartir y vuelve a iniciar otra vez, María Jesús. No se veía. No. Ahorita comparte de nuevo. Pero es que aquí no veo yo la presentación. Aquí. Ahí se ve. Ahora habría que agrandarlo nada más. Sí. ¿Ahora ya está? Sí. Bien. Esto me lo llevo aquí porque si no, no lo voy a ver. ¿Ahora sí lo ven? Sí. Sí. Bien.
Empiezo pues desde aquí. La naturaleza, he dicho que sigue una ley que es el producto de la energía por el tiempo y tiene que ser la menor posible. Pierre-Louis Maupertuis, matemático y filósofo francés, formula el principio de mínima acción. Las leyes del movimiento que él deduce nacen de la observación del orden natural y por lo tanto cualquier acción tiende a ser minimizada. Es decir, necesitamos economizar para que nuestros recursos duren el máximo tiempo posible. ¿Se ve bien? Sí. Sí, sí. El ser humano, la eficiencia energética fue la clave para la supervivencia y de ahí que el cerebro se haya desarrollando atendiendo a la ley fundamental de mínima acción pero mejor resultado. El cerebro ha evolucionado gracias a la presupuestación continuada de la energía por la que podía contar y su meta principal y fin son siempre la supervivencia. Nuestro cerebro optimiza cada recurso y para ello cuenta con la experiencia y por eso evita sorpresas y se anticipa para poder cubrir nuestras necesidades. El hombre científico que define este presupuesto corporal se denomina alóstasis, un proceso que describe cómo predice y se prepara automáticamente para cubrir las necesidades que en cualquier momento tengamos. Para poder regular y mantener la supervivencia, el cuerpo humano necesita un centro de mando que supervise todo este funcionamiento, que es el cerebro. Conforme fuimos evolucionando en el tiempo, este centro de mando fue creciendo, pero siempre bajo el principio de mínima acción y máxima optimización. Las emociones, la empatía o la imaginación no son importantes para nuestro cerebro. Para él lo realmente importante es la gestión y control de nuestro cuerpo y adecuar los recursos con los que cuenta, prediciendo y distribuyendo la energía que va a gastar. De manera que siempre tiene que tener una compensación por el gasto que realiza y continuar sobreviviendo. Asimismo, nuestro cerebro elabora presupuestos a corto y a largo plazo. Su misión sigue siempre siendo la misma y cuando lo hace a largo plazo, aprendiendo habilidades como la matemática o la escritura, es porque sabe que esa inversión que va a necesitar y que le ayudará en su misión de sobrevivir y además a prosperar. O sea, el cerebro es muy egoísta, es muy egoísta. Todo esto ha sido posible porque a lo largo de muchísimos años hemos conservado la capacidad biológica que dinamiza el crecimiento cerebral, la plasticidad neural o neuroplasticidad. La modificación estructural y funcional o los cambios arquitectónicos que ha sufrido nuestro cerebro para poder adaptarse a las variaciones del entorno, tanto a nivel fisiológico como patológico. Esta capacidad permanece en nosotros a lo largo de toda nuestra vida, a pesar de disminuir con el tiempo, y siempre su misión es modificar los circuitos neuronales y cerebrales en respuesta a nuevos aprendizajes o tratar de minimizar lesiones cerebrales. Con sus modificaciones, el cerebro ha ido creciendo para poder adaptarse al medio ambiente con el que la persona interactúa constantemente. Así es como ha conseguido que su potencial de optimización se haya fortalecido creando áreas con una progresiva especialización. Digo esto porque no hay tres cerebros, hay un solo cerebro con partes especializadas y que se reconectan continuamente entre sí. La creencia de los tres cerebros es totalmente errónea. Asimismo, esta especialización permite cambios adaptativos que refuerzan o eliminan las conexiones, redistribuyendo la funcionalidad, siempre siguiendo el principio de la mínima acción. Por lo tanto, cada cerebro es único, porque su arquitectura es única. La genética con que cada individuo nace unida a la interacción medioambiental crea la individualidad. Es pues notorio que las áreas especializadas, si bien siguen un patrón similar, no están situadas exactamente en el mismo sitio, ni tienen las mismas conexiones. Por esta razón, la arquitectura de cada persona genera y fija patrones únicos e irrepetibles, porque cada cerebro posee un presupuesto diferente para su supervivencia.
Las variaciones que podemos encontrar en una escritura o en una firma generalmente corresponden a las transformaciones que en la arquitectura cerebral neural se producen. Y estas variaciones serán menores o mayores dependiendo de la calidad de su plasticidad y de la repetición constante de los mismos patrones. Así es como el escritor adquiere su automatización. Podemos afirmar por estudios contrastados que la escritura es primero voluntaria, después pasa a ser controlada y finalmente por la repetición de los mismos patrones caligráficos en el tiempo se convierte en automática. Por favor, dejemos de decir que la escritura es inconsciente de una vez ya, porque hay muchos estudios contrastados que están diciendo lo contrario. Si la escritura no fuera automática, nuestro cerebro llevaría la acción de escribir con una lucha mental agotadora. La identificación y fijación de cada trazo que forma una letra, después se forman las palabras llegando a un dibujo personalizado, libera de esta manera solamente la energía necesaria y el cerebro graba patrones que compara constantemente y que determinan la configuración neural. Nuestra plasticidad nos dota no solo de poder perfeccionar nuestra escritura, sino de poder dejar el modo automático para poder pasar al modo voluntario y controlado. Es además una cualidad que mediante la flexibilidad y la elasticidad llegamos a plastificar los programas más importantes y que nuestro cerebro jerarquiza. El psicólogo cognitivo de la universidad, Marcus Gary, explica detalladamente en el libro, está recogido en el libro de Atrapados de Nicholas Carr, explica detalladamente que la automatización o proceduralización consiste en seleccionar procesos que están cuidadosamente coordinados para que las conexiones sean más eficientes. Es de esta manera como el cerebro modifica según lo que necesita para desarrollar la automaticidad. La firma es la máxima representación automática de una persona, porque en ella no intervienen las presiones caligráficas a las que nos sometemos por obligación al modelo caligráfico. Esta obligación viene dada desde una normativa escolar que nos hacen repetir constantemente, precisamente para conseguir un alto grado de automaticidad. Una vez que se elige el modelo de la firma, la repetición continuada en el tiempo y a lo largo de la biografía de una persona adquiere estabilidad en su reproducción. De esta manera, los circuitos neurales que se generan son muy robustos y la imagen interiorizada que se ejecuta tiene normalmente poca variabilidad. En realidad, el perito lo que hace es comparar patrones cristalizados en el cerebro del escritor y que ha plastificado en un soporte. En esta comparación buscamos patrones que deberán ser lo más iguales posibles, que parezcan iguales o sean totalmente diferentes. La tarea es a veces fácil, pero otras veces es difícil y puede inducir error en la determinación de la autoría. Por eso es necesario incorporar a nuestra profesión herramientas que ayuden a evitar los errores que humanamente podamos cometer. Sé que muchas veces nuestros anclajes y creencias nos hacen reflexionar sobre todas estas nuevas herramientas que estamos viendo que están saliendo, pero debemos ser flexibles y tenerlas en cuenta si nos hacen ser más objetivos y mejorar los resultados que podemos obtener. Esto es precisamente lo que está presentando Eduardo Acevedo. Nuevas herramientas que pueden contribuir a minimizar estos errores, dando más fiabilidad a nuestros informes periciales. Como he dejado claro en mi explicación anterior de la individualidad escritural y cómo se produce en la firma, podemos afirmar sin ninguna duda que estamos ante el patrón gráfico individual y con el procesado de las imágenes es como obtenemos este patrón gráfico individual. Todas las imágenes que el escritor nos ha realizado podremos capturarlas con los dispositivos adecuados, convirtiéndolas en imágenes digitales y con la aplicación de técnicas de procesamiento y el análisis de las imágenes nos darán la representación gráfica de los patrones
que el escritor nos ha ejecutado. El procesado de imágenes en el patrón gráfico individual es en realidad la captura de los automatismos que tiene cristalizados en la memoria el cerebro del escritor. Y para terminar, quiero decirles a ustedes que, bueno, ahora mi compañero les explicará cómo ha hecho todo el proceso. Yo he explicado en qué está basado, que son en los automatismos. También quiero decirles que para mí esto que voy a decir ahora me parece muy importante. La grafoscopia o pericia caligráfica, al igual que otras disciplinas, han alcanzado el rango de transversalidad. O sea, en la transversalidad entran muchísimas disciplinas ya cuando nosotros examinamos un documento. Las herramientas que podamos adquirir para mejorar nuestra labor como peritos también deben dirigirse hacia una pedagogía adecuada al entorno social en el que vivimos. Somos y seremos responsables de la formación de futuras generaciones y, por lo tanto, nuestra labor debe dirigirse a que estas nuevas generaciones tengan lo mejor de ambos mundos, que es lo que ha hecho Eduardo, unir el mundo analógico y el mundo digital. Muchas gracias por escucharme. Mi correo electrónico lo tienen ahí abajo y doy paso a mi compañero y dejo de compartir. Gracias, María Jesús. ¿Están viendo pantalla completa? Sí. Sí, Eduardo. Sí, está correcto. Ok. Bueno, buen día a todos los que nos acompañan. Quiero agradecer mucho a Marcos la oportunidad que me da de presentar esta propuesta y agradezco mucho a María Jesús por la introducción y poner en contexto la importancia del patrón gráfico individual. Y espero ayude a tener una adecuada evaluación de los elementos de comparación. Es importante hacer este énfasis, dado que es evaluar los elementos de comparación. No me va a permitir, pudiera llegar en su momento a ayudar a establecer la identificación de una persona, pero sobre todo nos ayuda a evaluar la calidad de los elementos de comparación, que de alguna forma, como bien lo dijo María Jesús, están plasmados los automatismos de todas las firmas que se nos presentan en nuestra vida diaria. Siempre, ok, empiezo mi presentación con unas pequeñas citas del famoso maestro Galileo Galilei. Mide lo que se pueda medir y lo que no, hazlo medible. El universo está escrito en lenguaje matemático y las letras son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin las cuales es humanamente imposible entender una sola palabra. Creo que estas frases engloban totalmente lo que corresponde a nuestra materia y que de alguna forma me llevan a mí a tratar de introducir esta nueva herramienta y hacerle caso a la primera frase, ¿no? Mide lo que se pueda medir y lo que no, hazlo medible. Todos sabemos que la grafoscopía es una disciplina que se apoya en muchos tipos de conocimientos, como bien lo dijo María Jesús, y técnicas científicas. También sabemos que de los estudios que se desarrollan en el análisis de autenticidad de firmas, aproximadamente el 80% de esos estudios tienen que ver con firmas. Y de ese 80% de estudios, muchas sí tenemos oportunidad de capturar ejercicios caligráficos o tomas de muestras de escritura. Eso es importante. Entonces, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Qué tan objetivo es el estudio de las escrituras y las firmas que se realizan en la actualidad? ¿Son acaso las técnicas actualmente utilizadas bastante objetivas en el estudio de las firmas y escrituras? Son las preguntas que nos iremos contestando a lo largo de la plática. Por esta razón, estamos en la necesidad de buscar nuevas herramientas que nos ayuden a reducir el error humano y hacer que nuestro trabajo sea más objetivo y que haya conclusiones que generen una convicción a la autoridad que nos llama para auxiliarle. Todos sabemos que el factor humano es el que mayor interviene dentro de nuestro trabajo y que regularmente en la actualidad algunas instituciones en Estados Unidos, sobre todo, o en los países anglosajones, han dicho que el factor humano tiende a generar errores y esos errores tenemos que irlos eliminando poco a poco. En ese sentido,
como lo dije anteriormente, los expertos en escrituras de Estados Unidos han tratado de hacer recomendaciones para que se vaya reduciendo el error producido por el factor humano. Y entonces se han empezado a introducir dentro de los estudios de documentos y manuscritos, el establecer, por ejemplo, el grado de complejidad que muchos ya conocemos, que lo realizó o que empezó a trabajar en ello Brian Fowle, o que lo hizo más abierto a la comunidad. También se pueden estudiar la curvatura de los trazos. También muchas gente se estudian la longitud de los trazos. Otros estudian el sesgo, la inclinación o la dirección de los trazos. Nosotros nos vamos a enfocar en una partecita de ellos, que es la dirección de los trazos. Y esto, por ejemplo, vienen haciendo las recomendaciones desde el año 2009, que debemos de ser más científicos en nuestro trabajo, y por esa razón creo que tenemos que buscar herramientas que nos ayuden un poquito a mejorar esa situación. Actualmente todos sabemos y únicamente señalamos que algunos individuos tienen un amplio rango de variación, otros tienen un rango estrecho, otros tienen algún moderado. También decimos que cuanto más amplio sea el rango de variación de una persona, más susceptible será su firma a la simulación o a la falsificación, ¿sí? Entonces, retomando esa parte y recurriendo a los grandes maestros que nos anteceden en la historia de la grafoscopía y de la grafología, Crepis Jamillon señala que pueden haber miles de millones de variaciones en la realización de una sola línea, y que prácticamente son infinitas las posibilidades de variaciones en los distintos trazos, de manera que será imposible que aparezca una escritura igual a otra. Inclusive, esta es una de las leyes de la escritura. Dado que las líneas o los trazos necesarios para formar las letras o firmas son consecuencia de la automatización de movimientos, sus propiedades de dirección, tensión, presión, ritmo e inclinación se transfieren a las líneas o trazos, dotándolos de las particularidades de cada persona. Bien lo dijo María Jesús hace rato, la automatización es fundamental y es algo a lo cual nosotros debemos de apegarnos y debemos de tratar de encontrar ese gesto que es lo automático. Por todo lo anterior, se hace importante prestar atención a este tema, y para lo cual se pretende realizar una propuesta en la que podamos tener de forma gráfica y clara cómo es un patrón gráfico individual de una firma, y que podamos tener una huella única para cada momento de generación de esta imagen gráfica, y así tener un patrón base, y luego ver sus variaciones naturales y tener elementos más objetivos de cómo se comporta una firma. Eso es muy importante, y creo que tal vez todos lo hemos dejado de lado o no le hemos dado la importancia necesaria, o tal vez no hemos sabido expresarlo adecuadamente, y esa es la intención de esta propuesta, ¿no? ¿Cómo representar el rango de variabilidad de una firma? Basándome precisamente en la teoría del grado de complejidad establecida por Brian Fowle y sus colaboradores en el 96, donde ellos establecieron que mientras más compleja sea una escritura o una firma, será más difícil simularla o falsificarla, y menos posibilidades de semejanza tendrá con otros individuos. Es entonces que considero de suma relevancia el poder representar el rango de variabilidad de una firma. En términos generales y para fines de la presentación que estoy haciendo, para mí las firmas son imágenes y o dibujos que son desarrollados de forma automática para representar e identificar de forma única a cada individuo. Eso yo creo que todos lo debemos tener claro, y yo creo que no está a discusión en ese sentido. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, con toda la confianza pueden interrumpirme y lo platicamos. ¿Cómo llevar a cabo este análisis y poder obtener ese rango de variabilidad individual? Este trabajo plantea el desarrollo de una técnica que nos permita, a través de una imagen, analizar los automatismos de un individuo que se ven reflejados en el desarrollo de una firma, y que estos, si son ejecutados de una forma hábil, espontánea y natural, nos representen un patrón gráfico individual, que a su vez nos permite establecer un rango de variabilidad en función de la cantidad de los elementos auténticos con los que se cuente. Esta es una condición que a veces pasamos o dejamos de lado. Es importante, mientras más información tengamos, mejor va a ser el resultado que obtengamos, o vamos a tener inclusive
sorpresas cuando podamos tener una cantidad enorme de elementos de cotejo. Yo sé que para muchos les cuesta a lo mejor trabajo, les implica un mayor número de trabajo, pero considero que si queremos hacer un trabajo profesional y adecuado, debemos de tener la mayor cantidad de elementos que se nos presenten y que tengamos a la mano, ¿no? Algunas veces va a ser imposible, pero creo que gran parte del tiempo sí tenemos elementos para tener de cotejo. Lo importante, la transformada de Fourier es una transformación matemática que relaciona las representaciones temporales y espaciales y frecuencias en una imagen, ¿sí? Una frecuencia es una medida para indicar el número de repeticiones de cualquier fenómeno o suceso periódico en una unidad de tiempo, ¿sí? En una imagen, el dominio de frecuencia se sabe dónde se encuentran los distintos rangos de frecuencia, ¿sí? ¿Qué quiero dar a entender con esto? La proposición que estamos haciendo, con el planteamiento que estamos desarrollando, es medir con qué frecuencia se repiten segmentos de trazo a lo largo de todo el desarrollo de la imagen, y esto nos permite obtener una imagen que nos diga que estamos analizando la imagen de forma intrínseca. O sea, sí estaremos viendo la morfología, pero no la estamos analizando como tal. Estamos analizando la cantidad de información que nos representa cada trazo o cada segmento de trazo en una determinada dirección. Está basado en una técnica propuesta por un científico de la Academia de Ciencias China para el análisis direccional de patrones lineales en imágenes, basada en la noción de tiempo y escala. La transformada de Fourier es un modelo matemático que es de gran importancia y de una amplia variedad de aplicaciones en la cotidianidad, o en muchos campos de la investigación y del trabajo de nosotros, ¿no? Se utiliza para tratamiento de imágenes y audio, se utiliza para análisis de frecuencias de cualquier señal discreta, análisis de vibraciones, análisis de materiales y estadística, redes neuronales, comprensión de datos, procesamiento de señales digitales, propagación de calor. O sea, es un modelo matemático que yo lo comentaba hace rato con Marcos. O sea, busco la aplicabilidad de los modelos matemáticos a nuestro campo de acción. Y yo pienso que este modelo, a través de la transformada de Fourier, es muy útil y creo que nos da las herramientas necesarias y suficientes para poder tener una valoración más objetiva de los elementos que estamos estudiando. Una imagen contiene información descriptiva acerca del objeto que representa. Tener en cuenta que bajo esa relativamente amplia definición de imagen se encuentran muchas representaciones no perceptibles por el ojo humano. En esta propuesta, a través del procesamiento de imágenes, se propone establecer como características especiales la orientación de los trazos y la distribución acumulada de esa orientación de los trazos. Es decir, se propone realizar una de esas representaciones que no son perceptibles al ojo humano. La técnica propuesta se utiliza para inferir la orientación preferida de las estructuras presentes en la imagen de estudio. Calcula el histograma que indica la cantidad de estructuras en una dirección determinada. Se espera que las imágenes con contenido completamente isotrópico den un histograma plano, es decir, horizontales, mientras que las imágenes en las que existe una orientación preferida den un histograma con una cresta en esa orientación. En la imagen podemos observar una serie de trazos en línea vertical y su patrón, a través del modelo matemático que estamos proponiendo, me marca que todas esas líneas están centradas en 90 grados. La imagen es muy clara, muy obvia, muy objetiva y no tenemos lugar a dudas. Si ponemos un transportador, obviamente entendemos que está a 90 grados. Si vemos la imagen inferior, es un trazo totalmente aleatorio, y es una combinación de muchas trayectorias, y esa combinación de trayectorias está representada en la imagen de la derecha. Ese es el patrón al cual nos estamos refiriendo. La combinación de todas las trayectorias me produce esa imagen única y ese patrón único para esa imagen en particular. La técnica. El patrón gráfico individual, bajo mi perspectiva y bajo mi propuesta, es la combinación única de todas y cada una de las trayectorias que se generan al momento de realizar una firma, la cual parte del conocimiento
de que toda firma es una representación automática de los desenvolvimientos generados que se encuentran fijados en nuestra memoria, como bien ya lo puso en contexto María Jesús. También toma una cita del doctor Luis Gonzalo Velázquez Posada. El grafismo manual es un movimiento expresivo congelado en el papel, una especie de fotografía instantánea de los procesos que lo producen y condicionan. Es la fijación espacial de un movimiento con sus más íntimas variaciones. Y esas más íntimas variaciones son las que vamos a estar nosotros registrando a través del patrón gráfico individual. La técnica propuesta es simple, rápida de ejecución, no altera el documento. El resultado obtenido puede ser fácilmente verificado y repetido cuantas veces ustedes lo quieran. Se obtiene mediante la aplicación de la técnica de procesamiento y análisis de imágenes y se caracteriza por minimizar la intervención humana en el proceso de la identificación del patrón gráfico individual de un individuo y por establecer el estilo de escritura o trazos individual de cada persona mediante características independientes del contenido de texto o los trazos de la muestra a analizar. La individualidad se determina empleando las funciones ya citadas extraídas en bloques de textos, manuscritos o firmas. Podemos analizar el patrón de una letra A, podemos analizar el patrón de la letra A. Es parte del proyecto que estamos haciendo. Ahorita estoy metido básicamente en firmas, pero a futuro podremos analizar el patrón de la letra A dentro de un texto completo y veremos si todas las A's que aparecen en ese texto siguen el mismo patrón. Podremos analizar cada letra por individual o podremos, si logramos que esto siga avanzando, que un texto completo nos indique un patrón determinado como texto completo o como partes individuales. A eso se refiere que podemos hacerlo en forma global o de forma particular. Las fases principales de la técnica o el sistema son, primero, selección de los documentos. Segundo, digitalizado o captura de la imagen. Tercero, preprocesado de la imagen. Cuarto, extracción de características. Y quinto, la representación gráfica de las características extraídas que nos permiten observar el patrón gráfico individual. ¿Sí? Una de las ventajas del escaneo de un documento es que por las características de la forma de captura y digitalización, el documento se escanea en tamaño natural, a escala 1:1. Esto es, que con las herramientas adecuadas podremos hacer inclusive mediciones adicionales con un alto grado de precisión, ¿sí? Porque ni siquiera tenemos que usar un testigo métrico. El escaneo nos permite escala 1:1 y si usamos el software adecuado, el AutoCAD, el Photoshop, el CorelDRAW, cualquier tipo de software que nos permita medir, podremos obtener información adicional aparte de lo que nosotros estamos trabajando en esta propuesta. Se requiere como premisa ideal que los documentos se encuentren en imágenes, que los documentos donde se encuentren las imágenes a analizar sean escaneadas en una resolución mínima de 600 dpi. ¿Por qué? Porque se evita una pixelización y de alguna forma minimizamos ahí un poquito el error de los píxeles. En un formato de imagen TIFF. ¿Por qué TIFF? Ya que este tipo de formato no usa compresión. Y esto es importante ya que no hay pérdida en el detalle de la imagen cuando ésta se guarda y se duplica. Ya que si lo usamos en el formato tradicional JPEG, cada duplicación siempre estamos perdiendo calidad de la imagen y va a llegar a un punto en el cual, como pasa en las fotocopias de papel, vamos a tener una calidad muy, muy, muy mala cuando tengamos el procesamiento de una imagen en formato JPEG. Por eso yo estuve estudiando con diferentes formatos y existe el otro, que es más superior, el formato RAW, pero regularmente para los fines que se requieren en ese trabajo no se requiere tanta compresión de imagen. Con el formato TIFF es más que suficiente y podemos trabajar perfectamente bien. Otro punto importante dentro de esta técnica es la limpieza de la imagen. Tenemos que separar lo único que nos interesa y deshacernos de lo que no nos sirve. Yo le llamo optimizar la imagen. Se requiere que para fines de procesamiento de información, la imagen se convierta de colores a escala de grises. Y posteriormente, ya en escala de grises,
hacer la limpieza y es optimizar la imagen original en una nueva, de manera que los objetos de interés o estudio queden separados del fondo o queden separados de lo que no nos interesa. Existen varios procedimientos de limpieza, de los cuales, dependiendo del tipo de imagen y de la cantidad de información que se deba segmentar o limpiar, es que uno elige el método a usar. La limpieza la podemos hacer desde manualmente o con la creación de máscaras por medio del software especial. Los que manejan Photoshop o Corel saben perfectamente bien cómo hacer una máscara de la firma que estamos viendo en la pantalla y la separan y automáticamente la dejas completamente limpia, ¿sí? Entonces, eso ya es cuestión de cada quien, cómo se esté familiarizado con un software específico para poder limpiar la imagen. Una vez que está limpia la imagen, ¿sí?, se procede a convertirla a la expresión más simple, que es al lenguaje binario. Sigue siendo la misma imagen, pero con la información mínima en su máxima expresión, que nos permite llevar a cabo un procesamiento rápido y eficiente, y aparte la imagen desde un tamaño muy pequeño que no nos causa ningún problema a la hora del procesamiento de la imagen. Entonces, a partir del preprocesado, se obtienen 3 representaciones principales de los documentos: la escala de grises, las imágenes limpias y los componentes en modo binario. Básicamente, ese es un paso muy importante que tenemos que saber y que tenemos que utilizar para que la técnica que estamos proponiendo funcione adecuadamente. ¿Cómo se lleva a cabo el preprocesado de la imagen? Las imágenes de documento son recortadas dejando únicamente el material de estudio. Ustedes tienen ahí en la imagen una hoja escaneada con una muestra de escritura, una muestra de firma, y de la cual se separan de forma individual cada uno de los elementos, ¿sí? Y después se transforman a escala de grises. Aquí están en color azul, se separan, se recortan y se convierten en azul, en escala de grises. Posteriormente se va a la limpieza. Una forma de extraer el objeto del fondo es seleccionar un umbral de intensidad que separe los dos conjuntos de información. De este modo, cualquier punto XY para el que se fije el umbral pertenecerá al objeto, y en caso contrario, pertenecerá al fondo o a lo que no nos interesa recabar. Entonces, el histograma mostrará una distribución bimodal con 2 máximos distintos separados por una región vacía, con lo cual se logrará una separación perfecta entre el objeto y el fondo, al establecer un valor de umbral ubicado en esta región en el histograma. Es una técnica que, una vez que ustedes la empiecen a conocer y a trabajar, va a ser muy fácil separar esta firma y dejarla como la encuentran del lado derecho. La orientación de los trazos, que es lo que ya nos interesa realmente. La característica visual más importante de los textos manuscritos y trazos que revela el estilo individual de escribir es la dirección de los trazos. Esta constituye una característica personal muy estable. La distribución de las direcciones en los trazos proporciona información muy útil para el reconocimiento del escritor y puede ser calculada fácilmente utilizando la transformada de Fourier, con la ventaja adicional de que la influencia del grosor del trazo de la tinta es eliminada. Mientras el algoritmo recorre la imagen, se va calculando la orientación o dirección de cada uno de los segmentos locales del contorno y simultáneamente se va construyendo un histograma de ángulos. Ahorita vamos a ver cómo sucede eso. ¿Cómo funciona? Ya lo dijimos hace rato, a través de la técnica que propuso, es una técnica que ni siquiera es mía, o sea, está propuesta para otras áreas del conocimiento y para otras áreas de investigación, y yo la considero importante para nosotros, y yo la propongo aquí, ¿sí? O sea, una vez que la imagen se convierte y se queda limpia, se transforma al espectro de Fourier, y luego se aplica el filtro que fue elaborado y propuesto por la Academia de Ciencias de China, y a partir de ese momento obtenemos el resultado que nos interesa. ¿Cómo es esto? Esta es la firma limpia y esa es la transformación de la imagen al espectro de Fourier. Yo, en términos muy coloquiales, le llamo que esto es el ADN de la firma. O sea, esta imagen es única y exclusivamente para esta representación de esta firma. Si yo cambio un trazo de esta firma, este espectro va a ser completamente diferente, y así, cada imagen va a tener un espectro único para cada imagen. Entonces, por eso yo le considero como el ADN de la firma. Es un término muy mío, ¿no? Al final de cuentas.
¿Qué sucede una vez que tengo el espectro de Fourier? Aplico el filtro que me da la técnica de la Academia de Ciencias China y recorre la imagen en todo el espectro completo. Y cuando está recorriendo la imagen, va recorriendo cada 2 grados. El paso yo se lo voy a dar, lo puedo regular. En este caso, en esta imagen, es cada 2 grados. Me recorre la imagen y me va diciendo cuántos segmentos de esa imagen se encuentran en 0 grados, en 2 grados, 4 grados, 6 grados, 8 grados, 10 grados, y así hasta llegar a los 180 grados, ¿sí? Es un proceso rápido, eficiente, y es nada más convertir la imagen al espectro de Fourier. Este filtro lo procesa y nos da como resultado esta tabla de valores. El resultado de esa tabla de valores es esta imagen. El patrón gráfico individual de esa firma que fue desarrollada en el 2015, en el mes de febrero. La orientación de los trazos está en el eje de las X, en el eje de las Y está la acumulación de cada segmento que corresponde a ese ángulo según se ubique. Vamos a interpretar un poquito esta imagen. El trazo horizontal, ¿sí?, cubre 0 grados y hasta 180 grados. El filtro lo mide y por eso nos marca unos picos en esta parte y en esta parte, porque son 180 grados y 0 grados. Por favor. Sí, alguien se puso a cantar ahí. Vamos a pedirle que después vaya a cantar. Ok, perdón. Ahí. Ok, el trazo horizontal está representado en los picos en 0 y 180 grados. Los trazos a 90 grados o muy cercanos a 90 grados, vemos que aquí hay picos entre los 70, los 80 y hasta 100 grados, ¿sí?, que son estos trazos verticales. Y esta cantidad de información que aparece aquí son trazos que están en los rangos de 20, 40, 60, 120, 140 y 160 grados, que corresponden a diagonales, a trazos que están en partes de curvaturas. Entonces, es muy preciso y nos va a medir cada segmento cada 2 grados, como lo señalamos en la imagen anterior. Cada brinco va a estar recopilando la información que se encuentre en esa línea, va a recoger todo lo que se encuentre en ese ángulo y lo va a cuantificar. Vamos a pensar que este es 45 grados, en 45 grados, 44 grados nos encontró que hay 0.62% de la muestra de trazos en esa dirección. En 34 grados hay 0.65 de muestra en esa dirección. En 79 grados es el 1.2% de esa dirección. En 0 grados hay 4.81% de la muestra. ¿Qué significa 0 grados? ¿Por qué? Porque la línea horizontal cubre buena parte de la firma. Por eso cuantifica mucha información en 0 y 180 grados. No sé si me vayan entendiendo o vayan entendiendo cómo es el proceso de la recopilación de la información y cómo obtiene el patrón de la orientación de cada uno de los trazos según el ángulo en el cual se encuentren direccionados. Este histograma puede ser... Sí. Eduardo, entonces aquí en este histograma que tú estás mostrando aquí, lo que está haciendo es cuantificando los ángulos de aparición de los trazos, es decir, en 0 grados y en 180 grados es donde más trazos hay. ¿Eso es lo que te refieres? Sí. Bien, bien, es la presencia, bien. Y acá en lo que estamos... ¿Al centro? ¿Cómo explicarías todos estos que están... en los intermedios. Eso, ¿cómo los Los intermedios son trazos que están ubicados en estas diagonales, por ejemplo. Esta diagonal, que vamos a pensar, bueno, no vamos a pensar, esta diagonal puede estar en un ángulo de 150 grados, que ahí recopila esta información. En el ángulo de 100 y en las curvaturas, precisamente, es donde va a encontrar toda esta serie de trazos pequeños. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda más? ¿Alguna otra pregunta? O sea, no sé si quedó claro cómo recorre y cómo mide cada uno de los segmentos según el recorrido que hace en el momento de que está haciendo el barrido de la imagen.
¿sí? Es muy importante entender esta imagen, por decirlo así, cómo recorre, y ese es el resultado que se obtiene. Y de ese resultado podemos graficar esta imagen, que es el patrón gráfico de esta única firma. Si yo, ahorita como lo vamos a ver, pongo una firma nueva con esa misma morfología, me va a dar un patrón muy similar, mas no idéntico. ¿Por qué? Porque sigue conservando el automatismo. Es ahí donde yo estoy demostrando que esto es automático y que es totalmente, que ya es algo que ya tenemos establecido en nuestra memoria, pues. Buenas noches. Sí, Sí, Patricio Roldán de Río Negro, sí, a tus de órdenes. Argentina. ¿Qué tal? Una preguntita le hago. Sí, Este análisis de la firma es por una sola firma, ¿no es cierto? es por una sola firma. Ahora, en el caso, yo por ejemplo, pues yo hago mucho penal, y por ahí tengo causas en las que tengo que analizar 1.200, 1.500 firmas. ¿No sería medio complejo analizar firma por firma con este método? Digo, es de la ignorancia, ¿no? Obviamente. No, ahorita te explico, ahorita les abundo un poquito más en ese tema. Eduardo. Buenas noches. Buenas noches. Un segundito nada más para contestarle la pregunta. En este caso yo tengo aquí 2, 4, 6, 8, 10 firmas. Ajá. Yo las separo, en la técnica yo las separo, y hay una técnica, hay un procesamiento de imagen que se llama apilado en procesamiento de imágenes, o stacking en inglés. Yo todas las corto y procuro cortarlas que tengan la misma proporción del recorte. Si no, no importa. Yo las apilo todas o las estaqueo, y las pongo todas en un solo archivo. Entonces puedo juntar yo aquí 50, 100, 200, 1000 firmas en una apilación y corro el proceso automáticamente para las 1000 firmas. Y me da la gráfica de cada una de las 1000 firmas. ¿Sí? Perfecto. Esa es una de las virtudes que yo puedo encontrar aquí, que yo puedo analizar 3 o 4 firmas o puedo analizar 100, 200 firmas. ¿Y el tiempo? El tiempo va a depender mucho de tu computador. Si tu computador tiene un buen CPU y tiene una muy buena memoria y es rápido, pues, yo 60 firmas, 70 firmas, 100 firmas, las analizo por mucho 20 minutos. Ah, perfecto. ¿Sí? Va a depender mucho de la capacidad de tu procesador. Exacto, sí, está para que perfecto. tú puedas procesar la información. ¿Sí? Bueno. Antes se hablaba mucho de la grafometría y decían que era muy complicado hacer ese procesamiento. ¿Por qué? Porque no teníamos las herramientas actuales. Ahorita la grafometría estaría fabulosa porque los procesadores nos permiten hacer cálculos rapidísimos. De alguna forma, no te estoy diciendo que aquí estamos haciendo grafometría, ¿no? Pero de alguna forma estamos obteniendo información de la imagen que nos puede ser útil en ese sentido. Por ejemplo. Ingeniero, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Muchas gracias. De nada, a tus órdenes. Compañero y amigo de Querétaro, México, Uriel. Uriel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, amigo, mira, ¿te acuerdas perdón, ingeniero, que comentaste sobre el ADN, que ese sería el destello que iba a hacer, que tú lo mencionas como el ADN de la firma, ¿no? Sí. Y dijiste que iban a salir diferentes, o sea, si yo tengo una firma y tengo otra, me van a salir diferentes, o sea, no van a ser los mismos, o sí va a ser el mismo, porque si no es el mismo, ahí yo en mi carácter, a lo mejor yo te lo comprendo en mi carácter de criminalista, pero en mi carácter de abogado, defensor, pues yo argumentaría, pues no es el mismo, señoría, o sea, a pesar de, ¿cómo se llama? Como nunca va a salir igual, pues puedo decir, y si tú estás determinando que sí es la firma, yo voy a objetar eso porque decir, aquí en los destellos se ven diferentes. Entonces, a lo mejor no sería ese un problema. Digo, como pregunta, no. ya a lo mejor tú ya lo sabías y lo puedes subsanar, dime. No, ¿por qué razón? Porque estamos hablando, y como bien lo dice al principio de la ponencia, la evaluación de los elementos de cotejo. Tú estás evaluando las muestras que te están dando para confrontarlas con la muestra cuestionada. Primeramente, bajo recomendaciones de muchos autores,
y creo que no es nada que sea ajeno a nosotros. Tenemos que evaluar, bueno, así lo hago yo y creo que sería una propuesta correcta. Primero tenemos que evaluar lo que nos presentan como indubitado o como auténtico y ver si ese material auténtico realmente nos sirve para poderlo comparar con una muestra cuestionada. Primeramente, esto es para evaluar los elementos de cotejo, ¿sí? Y creo que no me van a dejar mentir ninguno de ustedes. Primero tenemos que revisar que esos elementos sean confiables, porque ¿qué tal si la persona que nos está haciendo esas muestras de cotejo está simulando o está disimulando su firma? No nos van a servir para nada. En este ejemplo que yo les voy a poner aquí, es un caso muy claro de que yo estoy infiriendo, en mi preevaluación, estoy infiriendo una evaluación y estoy infiriendo una simulación de los elementos de cotejo. Si me permites continuar con esto, ahorita van a ver este ejemplo y me van a entender un poquito más a lo que, y me vas a dar razón en lo que tú estás proponiendo. ¿Sí? Ok, amigo, está bien, gracias. Ya, ok. En este ejemplo, se trata de evaluar la calidad de los elementos de cotejo que fueron tomados en 2 fechas diferentes en un espacio temporal de 4 meses entre cada toma. Por ahí, Del Picchia recomienda, inclusive, que muy pocos lo hacemos, yo alguna vez lo he hecho porque las condiciones me lo permiten, que se tomen muestras en 2 temporalidades diferentes, a fin de poder precisamente evaluar esos elementos de cotejo y ver si nos sirven para confrontarlos con la muestra dubitada. Entonces, en este caso, hay 4 meses de temporalidad en esta toma. Se tomaron 41 muestras que fueron realizadas por la misma persona, ¿sí? Ahí están las 41 muestras. Ustedes van a ver la variabilidad, al menos de forma genérica, cómo se comporta esta persona al ejecutar sus trazos. Ahora, los patrones gráficos, ustedes los ven ahí, completamente diversos. Yo ahí estoy sugiriendo, en mi evaluación previa, que esta persona tiene un modelo, 2 modelos, 3 modelos de firma diferentes en una temporalidad muy corta. Y no hay una razón de peso que me diga que está enfermo, que tuvo un problema en la mano, que tuvo un problema que le haya causado, que tenga esa amplia, ese gran rango de variabilidad. Y aparte su firma es una firma sencilla, es una firma medianamente compleja. Por eso es importante también empezar a tomar el grado de complejidad de las firmas, ¿sí? Entonces, si compaginamos la complejidad de las firmas y con la evaluación de la calidad de los elementos de cotejo, creo que podemos tener un análisis un poquito más confiable en el trabajo que estemos desarrollando. Aquí hay 3 modelos diferentes de firmas y es muy obvio que no son unos elementos de cotejo tan confiables que digamos. No sé si ustedes estén de acuerdo en el razonamiento que yo estoy haciendo con esta imagen y con este rango de variabilidad. Ya estoy hablando del rango de variabilidad, ¿sí? Sí, Eduardo, mira, ¿cuáles serían los 3 modelos, así para si lo podés señalar ahí para aquellos que no... Este es un modelo de firma, porque tiene inclusive una amplitud muy amplia, valga la redundancia, una amplitud muy grande. Este es otro modelo. No se señala en el PowerPoint, no lo está señalando. ¿No se ve aquí? ¿Ya lo están viendo? Ok. Ahí está. Esta firma es un modelo. Bien. Tiene una amplitud relativamente, vamos a decir, mediana. Este es otro modelo, tiene una amplitud muy grande. Bien. Y este es otro modelo que tiene una amplitud muy cerrada. Estamos hablando de 3 modelos diferentes en una temporalidad de 4 meses. Creo que no es muy lógico que una persona haga ese tipo de variabilidad, ¿sí? Ese es mi razonamiento que yo hago. No sé si ustedes estén de acuerdo en ese sentido, perdón. Sí. Yo lo que... Y vos decís que hay, con esta variación, hay un intento de simular la firma de la persona. Eso es lo que estás infiriendo. Hablando de modificaciones voluntarias. Bien.
¿Podés mostrar cuáles serían los 3 modelos ahora? Okay. ¿Los tienes ahí bien identificados? Esa parte no la tengo aquí, pero si tú observas las imágenes, te estás dando cuenta que la persona efectivamente está haciendo una variabilidad muy amplia de sus trazos. Ahí podría ser eso. ¿Sí? No, fíjate que, bueno, es una pregunta que no la tenía contemplada, pero con gusto los separo los modelos diferentes y se los hago llegar para que ustedes vean cuáles son los diferentes tipos de modelos que se están manejando para que puedan entender un poquito más el por qué y el por qué llegar a esa consideración en las gráficas. Sí, yo creo lo que sería importante por ahí es juntar en una misma imagen una visualización de la firma y el histograma al lado, para que también nosotros veamos lado a lado cómo se ubica en el histograma en todas esas proyecciones gráficas. Sí, de hecho, en este ejemplo no lo tengo porque para mí era, vamos a decir, muy obvio los diferentes, la amplia variabilidad de los trazos, ¿sí? Y aparte, estamos trabajando sobre una muestra controlada, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque lo sientas, le das instrucciones y trabaja él bajo instrucciones tuyas. Es una muestra controlada de alguna forma, ¿sí? Tengo otro ejemplo más adelante, que es una muestra no controlada, que sí te pongo esas diferencias en la gráfica para que veas perfectamente bien por qué la variabilidad y por qué doy y el razonamiento que doy con la variabilidad que se presenta en uno de los ejemplos que vienen más adelante. Pero bueno, yo te corrijo esta parte y se las hago llegar para que comprendan un poquito más el por qué yo digo que son modelos diferentes. Y sobre todo, que considero que son de forma voluntaria, ¿sí? Que tal vez muchos no puedan coincidir conmigo, pero pues es cuestión de debatirlo y de comentarlo y de ponerlo en una mesa de trabajo. Claro, yo lo que veo ahí es lo que estamos viendo ahí en el curso de Nico, que le llaman automodificación, simulación. Sí, pero viste cuando uno modifica levemente su firma, introduciéndole vicios o algunos comportamientos gráficos distintos para luego decir, no, mirá, esto lo hice así y yo nunca hago eso. Es lo que nosotros vemos también, creo que del Pique habla mucho de eso, pero... Claro, y digo, esta es una forma a lo mejor de ponerlo más claro y más objetivo de que realmente estás enviciando tu firma. ¿Vale? Bien, si quieres continuar. Ok. En el siguiente caso es evaluar la calidad de los elementos de cotejo que se tomaron en una sola fecha y hay 14 muestras. No hubo mucha información, pero aún así vemos que los elementos nos van a dar, ustedes los están viendo ahí, se ven un tanto cuanto más estables. Y ese es su patrón de variabilidad. Si se fijan, está muy cerrado, están casi todos sobre la misma línea y solo un elemento quedó fuera, ¿sí? Una distracción, o sea, es algo que no nos causa ruido y no nos puede meter una duda en el sentido de que los elementos no son confiables, ¿sí? Es un complemento muy, muy estable. ¿Sí? Sí. Siguiente caso. 3 momentos diferentes y recopilación de las muestras por 3 personas diferentes. Se tomaron 66 muestras que fueron realizadas por la misma persona. Se ve en la imagen una estabilidad en los trazos. Su rango de variabilidad, ese es su rango de variabilidad. O sea, no importó que fueran 3 peritos diferentes, en 3 momentos diferentes, la persona se comportó igual. Y tiene un rango muy estable. O sea, no hay una variación tan dramática, ¿no?
un rango de variabilidad estrecho, vendría a ser. Sí, sí, sí. En este caso, inserté el elemento cuestionado, quité muchos elementos, dejé ya, como ya vi que es una muestra estable, tomo unos cuantos elementos y los comparo con el patrón del elemento cuestionado, y resulta que el elemento cuestionado se sale completamente del rango y está completamente fuera de lo que estamos estudiando. Y ahí tengo, por ejemplo, los elementos de cotejo y el elemento cuestionado. Le borré el nombre por cuestiones de confidencialidad, ¿ah? Y se ve diferente el tratamiento de la imagen, ¿no? Entonces, de alguna forma, ahí te está diciendo que es muy probable que sea o que no sea, pero tienes que ya ponerle atención ya con lo que estamos trabajando cotidianamente. Pero esto ya es una gran ayuda porque te orienta y te dice en qué estás trabajando y sobre qué estás trabajando. ¿Sí? Quinto caso. 11 muestras, una firma medianamente compleja. Perdón, Eduardo, en el caso anterior que introdujiste la muestra cuestionada, ¿eso fue porque lo usaste en el informe o en el dictamen? ¿Sí? Lo usé en el informe, exactamente, sí. Bien. Sí, sí, es un caso que se usó en un informe para evidenciar más que ni siquiera estaba dentro del rango, ¿no? Hay casos donde sí encuentras que hay mucha similitud, entonces tienes que ser un poquito más detallista, ¿no? Pero aquí era muy obvio que quedaba muy fuera, entonces fue un poquito más fácil demostrar que no era la firma que se le estaba atribuyendo a la persona. Estos son ejemplos de voluntarios que han estado trabajando conmigo, ¿sí? Su patrón de variedad muy estable, solo una muestra se salió un poquito, pero se considera que es estable, ¿no? Una firma muy, muy, muy compleja, ¿sí? María Jesús la conoce perfectamente bien. Es un asunto que estamos trabajando en la actualidad, ¿sí? Omitimos, obviamente, muchas cosas de esto. Aquí lo que yo quiero mostrar es una firma muy compleja, es una persona de 80 años que pudiera parecer que a lo mejor su forma de trazado te puede causar algunas alteraciones en el patrón. Ustedes vean el patrón gráfico de esta persona. Muy estable. ¿Sí? Perdón, Eduardo, ¿y cuántas firmas le tomaste a esta persona? Esta persona tiene, aquí yo elegí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 firmas. Yo lo tengo citado para el próximo mes, para inclusive tomar muestras biométricas con la tableta digital, y le tomaré otras tantas muestras para confirmar precisamente que este patrón sigue siendo el mismo. Acá me dice Mónica, pregunta por el chat Mónica Bar, una pregunta interesante. ¿Qué pasaría con los calcos? Si estás cotejando, si lo utilizas en un calco, bueno, ya ahí creo que hay otros elementos que te frenan, ¿no? Te frenarían para utilizar esta herramienta. Recuerden que lo que dijo Eduardo es muy importante. Esto es el análisis de un determinado comportamiento escritural que tiene que ver con la inclinación o de las trayectorias gráficas. Después se analizarán otros elementos, no solamente... Claro. No es que de acá sale toda la verdad o toda la resolución del caso. No. Es mucha orientación. Yo creo que es una guía muy importante para que te diga dónde estás parado en tu trabajo, ¿no? Y en los calcos, si tenemos la muestra de la cual fue calcada, el patrón va a ensartar o va a empatar perfectamente igual. Inclusive te puedo decir que igual en el calco, y no me atrevo a confirmarlo ahorita, pero es parte de los trabajos que estamos desarrollando. Tengo en la mesa de trabajo simulaciones que han hecho, imitaciones que han hecho compañeros. Les he dado ejemplos para simular y para imitar,
y las estoy trabajando, las estoy procesando porque esa es la siguiente parte del trabajo. Ahora vamos a trabajar sobre ya las falsificaciones como tal. La gente Eduardo, que... Sí. Perdóname. No, en el caso de los calcos, aparte de la variabilidad, tenemos las detenciones anormales, tenemos Claro. los temblores, los excesivos presionados. Es ahí donde yo voy. Si esta técnica me mide, la imagen que les puse medía cada 2 grados. Yo puedo hacer que me mida cada grado. Entonces, en vez de tener 90 mediciones, voy a tener 180 mediciones. Y en esas 180 mediciones, yo puedo detectar algunos temblores, algunas sinuosidades que se presenten en ese tipo de trabajos de falsificaciones o de calcos. Presionados también, por supuesto. Me van a salir más variaciones pequeñitas, que me digan, que me pongan un foco de atención básicamente, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Una cosa, Eduardo. Sí, dime. Tengan en cuenta que lo que hace Eduardo es una toma de datos global de la firma, pero que dentro de esa globalidad están esos pequeños patrones gráficos también individuales. O sea, hay un patrón gráfico individual global, pero también hay otros patrones pequeños gráficos individuales metidos dentro, ¿vale? El de intrínsecos, o sea... Exacto. Sí, es correcto lo que dice María Jesús. Y este último caso es un caso muy interesante, considero que es interesante, y ahí señalo lo que me pedías hace un momento, Marcos. Esta persona que firma aquí, nomás se pudieron obtener 11 muestras, fue lo único que pudimos obtener. La persona falleció y no hay más elementos de cotejo, ¿sí? Y aparte, la diferencia con los otros casos es que son de temporalidades diferentes. Aquí es otro punto que también nosotros estamos interesados en ver, en que si una firma de 2 o 3 años antes puede ser cotejada con una firma actual o viceversa, ¿no? Es algo que siempre estamos peleando nosotros. Es un campo que estoy empezando a desarrollar y empezando a investigar qué tanto es posible que las firmas, aunque no sean coetáneas, nos puedan servir para el cotejo. Y de hecho, en el caso anterior, en este proceso, yo creo que ahora que regrese a labores juzgados aquí en donde yo vivo en Querétaro, me van a facilitar una firma de esta persona de hace 50 años y voy a usar su patrón y lo voy a comparar con 50 años después. Y si me marca igual, o sea, vamos a demostrar que el automatismo en esta persona, o sea, se conservó desde que fijó su firma hasta el día de hoy, que es algo también muy interesante, que nos puede ayudar en establecer inclusive la prelación de firmas, ¿no? O sea, en el tiempo, fijar una firma en el tiempo. En este caso, nomás tenemos 11 muestras, de las cuales estos son sus patrones gráficos, y aquí están las imágenes que me pedías antes, Marcos, ¿sí? La firma en amarillo es del 97 y corresponde a esta firma. Este es del 99 y corresponde a esta firma. Este es del 2007 y corresponde a esta firma. Su rango está de este lado. Inclusive este es un rango muy atípico, algo muy extraño, al final de cuentas, ¿sí? Son rangos muy extraños, al igual que estas dos del 2003 y del 97. Pero las demás, del 98, 2003, están en un rango aceptable. ¿Qué me está diciendo aquí esta gráfica? Que estas firmas, si ustedes las observan, a lo mejor están muy pequeñas, no sé si lo alcanzan a distinguir bien, tienen unos trazos que no son comunes, ¿sí? Este trazo es muy pequeño, este trazo es muy grande y aparte tiene temblores o tiene sinuosidades y entonces no corresponden a lo que me están marcando estos otros. Pero al final de cuentas, lo que decía Caroline Beer, estas son situaciones extrañas que se presentaron y que no me llevan a pensar que fueron simulaciones o que fueron automodificaciones de esta persona. Fueron situaciones muy particulares que pasaron en esa época, pero que no me afectan en mi estudio. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos elementos sí corresponden y sí empatan dentro de sus rangos, salvo estos otros dos que también están fuera de, ¿sí? ¿En qué consisten estos?
si ustedes observan, aquí estas pequeñas guirnaldas pequeñitas se reducen, aquí son muy constantes, aquí son muy constantes, aquí son muy variables, entonces por eso estos trazos se registran de esa forma. Pero lo importante y lo interesante es aquí que tanto firmas del 98 como del 2003, estamos hablando de 6, 7 años de diferencia, se siguen conservando en un patrón muy similar de estabilidad escritural. ¿Sí? Por eso quise dejar hasta el último, porque muchas veces no tenemos a la persona para que nos otorgue sus muestras y a veces es muy complicado analizarlas con muchos años de diferencia, pero si sacamos el patrón, igual nos podemos dar una orientación de cómo se ha comportado en el tiempo o podemos encontrar tal vez estas pequeñas variaciones que implican a lo mejor alguna enfermedad, alguna situación emocional, no lo sé, porque desconozco la historia de esta persona, pero que no nos hacen pensar que son hechas a propósito con el fin de simular. Sí, esto tiene que ver también con el feedback que uno tiene y la retroalimentación también que tiene con estas herramientas. Siempre uno vuelve a ver el material en original también para sacar sus conclusiones. No es que la herramienta te va a dar la conclusión, sigue siendo el perito el que termina infiriendo qué es lo que está pasando ahí. Eso se ve también con el uso de las tabletas, no es que la tableta te va a decir todo, claro. o el software te va a decir todo. Es lo que yo decía al principio, nos ayuda a reducir un poquito el error en el factor humano. ¿Sí? Bueno, eso, Eduardo, creo que lo que se debería hacer es un experimento, así como hemos visto todos estos papers que se evalúa la aptitud de los peritos, es evaluar la aptitud de los peritos en trabajos con esta herramienta, el grado de fiabilidad que alcance sus conclusiones en relación a cuando no usan estas herramientas. Claro. Eso ahí sería importante y sí uno podría demostrar empíricamente que esta herramienta reduce o minimiza, mejor dicho, la posibilidad de un error en la interpretación del comportamiento escritural. Ahí sí, creo que sería una afirmación apoyada en una investigación, ¿no? Claro. Pero eso se puede hacer con alumnos y también con expertos que se prestan a la investigación cuando ya avances y nos puedas entrenar en este uso. ¿Verdad? Sí. Es un entrenamiento realmente, ¿no? El objetivo final es generar una convicción de que es importante hacer una evaluación de los elementos de comparación a fin de que se puedan generar conclusiones adecuadas. Ese es algo a lo que yo llego y a lo que yo pretendo con ese trabajo, que ustedes lo evalúen, lo califiquen, porque creo que estamos capacitados y estamos aptos para calificarlo, ¿sí? Y que si hay cosas que no están muy claras, las podamos mejorar, las podamos corregir, y esto es una propuesta al final de cuentas, ¿no? Sé que puede haber muchos errores, sé que hay cosas que a lo mejor hace falta más tiempo, hace falta practicar, hace falta sentarnos en una mesa, extrañamos las reuniones presenciales definitivamente, y esto yo creo que no es impedimento, pero creo que podemos hacerlo también vía remota. ¿Qué sigue en todo esto? Se está trabajando en el campo de los ambidiestros para estudiar si los automatismos se presentan de igual forma con las dos manos hábiles. Se empieza a trabajar también en patrones con imitaciones serviles y con imitaciones estudiadas. Se trabajará también en el estudio de patrones con individuos que han presentado algún tipo de afectación que altere directamente el desarrollo de la firma, alguna enfermedad, gentes que tengan problemas de ansiedad, ese tipo de cosas. Y se iniciarán trabajos en escrituras, o sea, propiamente escrituras, para estudiar si se puede establecer también un patrón escritural, tal como se ha presentado el patrón signatural. Así hay mucho trabajo por delante. María Jesús, creo que lo sabe perfectamente bien. Yo hago experimentos, ella los revisa, cruzamos información y vamos avanzando. Estamos abiertos a los que se quieran añadir a esta experimentación. Bienvenidas las propuestas, bienvenidos las aportaciones, y yo creo que podemos hacer algo interesante, y sobre todo, como dijo María Jesús, vamos a romper los paradigmas que tenemos
en nuestra cabeza y abrirnos a que hay herramientas que nos pueden ser muy útiles. Y esta es una propuesta y ojalá y pueda servir para ustedes. Estas son un poquito algunas referencias. Hay muchísima información y tú lo sabes mejor que yo, Marcos, de trabajos que van enfocados no a lo mismo, pero traen el mismo sentido. Utilizar herramientas computacionales para identificar a una persona y creo que es todo lo que tengo que enseñarles. Las preguntas espero poderles responder adecuadamente y con gusto estoy para servirles y lo que necesiten con toda la confianza. Eduardo, una pregunta te hago. Sí. ¿Qué tipo de software se utilizan o qué programas para tener una idea, para ir investigando? Ok. El software es un software de uso libre. No tiene ningún costo. O sea, mi trabajo me costó encontrarlo y encontrar, como yo dije, la aplicación es lo importante y que sirva, ¿sí? La técnica, pues yo creo que es la que nosotros desarrollamos. Son software de uso libre de procesamiento de imágenes. El que yo utilizo es y lo digo abiertamente, no tengo por qué, porque ni siquiera es mío, es el Imagen J, que lo conoce perfectamente bien Marcos. Imagen J. El Imagen J. Imagen J. O Fiji. Bien. O lo pueden encontrar como Fiji. Fiji, F-I-J-I, buscan procesamiento de imágenes y se descarga. Bien, Marcos. Eduardo, a mí no sabía que yo le veo no lo mencionaste en la última diapositiva, pero creo que le veo por ahí también una parte para investigar, ¿no? Cuando son disfraces en firmas, para ver también ahí, evaluar la orientación, el desarrollo de los trazados. Creo que tiene una aplicación bastante interesante, no solamente en las imitaciones serviles o en las imitaciones que se ajustan al modelo. Por ahí, lo vería también en firmas que son más creativas, ¿no? Que se tratan de apartar del modelo que es lo que está sucediendo. Algo importante, mientras tengamos la certeza de que la firma que se llevó a cabo en el soporte que sea, se puede analizar con esta técnica. O sea, si es una firma en un PDF, la podemos analizar si tenemos la certeza de que es una firma que proviene de su autor. Si es una firma en las firmas biométricas, tú capturas la imagen, la transportas al modelo de la técnica de procesamiento de imágenes y de la orientación dominante y la puedes analizar perfectamente. O sea, el soporte no es un impedimento, al contrario, se complementa perfectamente bien con otras técnicas de análisis. Y digo, aquí la versatilidad es que sea en papel, sea con el soporte que tú quieras ponerlo, puedes analizar la firma sin ningún problema. Claro, recién Richard de Colombia preguntaba eso, ¿qué pasa si fuera una firma digital? Mientras haya una visualización y uno la puede imprimir, ya se puede procesar la imagen. También, si tienes la certeza de que proviene de su autor, adelante. Recién remarcaban, cuando haces la tarea de limpieza también de las firmas, hay que tener cuidado en que no queden elementos... Basura. No, o que queden elementos basura o que se eliminen elementos que son propios de la firma. Sí, por eso son cuidados que uno tiene que tener en el momento que hace el procesamiento, pero más allá de eso creo que acceder a una herramienta gratuita y poder practicar y avanzar sobre estas investigaciones me parece un proyecto bastante interesante, ¿no? Sí, Marcos, vos sabés que, perdóname, respecto de la limpieza de imágenes que vos decías, me ha ocurrido que yo he limpiado, como es Eduardo, he limpiado millones de firmas, y un abogado me impugna diciendo que manipulé la imagen. Que esa imagen sufrió manipulación y por lo tanto, no sé, bueno, hace una serie de consideraciones legales, pero como que me la impugna porque dice que yo la manipulé, la imagen. ¿Qué hacemos en este caso? No, yo creo que es una imagen, no es la evidencia. Claro. Hay que tener en cuenta, mientras se pueda demostrar la trazabilidad de la imagen, de cómo se obtuvo esa imagen, mediante qué filtros, todo eso, no hay ningún problema. A nosotros nos han hecho también un cuestionamiento de eso por el tema de las alteraciones, de una alteración gráfica, y dijimos, es una imagen, no es el documento, la evidencia es el documento. Hagamos el estudio de nuevo, les muestro cómo lo hicimos, pero no creo
haya problemas. Nos pueden cuestionar. Sí, como diciendo como que al juez le hice ver cosas que no eran las que estaban en, digamos, en el documento original. Bueno, por eso procuro siempre poner la secuencia entre lo que se obtuvo del documento original, cómo se fue transformando y cómo quedó, y yo no le llamo manipulación, o sea, y eso me lo hizo ver un amigo que me dijo, Eduardo, no uses el término inclusive procesamiento de la imagen, utiliza optimización de la imagen, la estás optimizando y estás sacando lo útil y estás dejando de usar lo que no te sirve para la imagen. Perdón, y además hay que agregar que esto es algo que mencioné en la conferencia de fotocopias, ¿no? Lo que dice Eduardo, optimización. Bueno, en el método del NIST, que está publicado en el 2020, en el mapa de procesos hay una opción tanto para escritura original como escritura en fotocopias de procesamiento de imágenes. Es decir, el perito tiene que preguntarse, ¿se ve bien la firma? No. ¿Se puede procesar la imagen para optimizar? ¿Sí o no? Sí. Si es sí, optimice, explique qué hizo y está bien, ya está estandarizada. Está regulado de alguna forma. Sí, exacto, ya está en el método NIST, está en el manual del EMSI, que ahora va a salir en español. Y es tu argumento, Patricio. Lo hemos traducido con Campo Forense y con la ayuda de Evangelina Ibáñez. El manual del EMSI ya va a salir publicado en la red del EMSI como documento oficial, ese PDF, desde Campo Forense. Y en el NIST nosotros lo hemos traducido, lo que pasa que hemos traducido solamente los 3 primeros capítulos, pero si ustedes buscan NIST, Human Factor Handwriting en Google, lo van a encontrar a ese protocolo de trabajo que usan o que quieren usar o que quiere regular la actividad pericial nuestra en Estados Unidos, y donde participaron de todo el mundo, investigadores de todo el mundo para desarrollar ese documento. Y está el procesamiento de imagen, no le llaman optimización, le llaman procesamiento de imagen. Procesamiento, está. Y en el último congreso de Australasian, también hubo un perito que explicó, se vuelven a usar los software para análisis de alteraciones, y ya dieron un curso online de cómo usar el Photoshop, que es una herramienta paga y un poco cara, ¿no? No es como el ImageJ que acaba de mostrar Eduardo, ¿no? Sí, ahí Mónica, ¿cómo se escribe? Sí, es ImageJ, imagen de imagen, ImageJ, o Fiji, no, F-I-J-I. Yo ahora voy a poner el link en el... ¿De dónde lo pueden descargar? Sí. Bueno, vos, Patricio... Marcos, ahí puse el link en el chat. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí lo importante es que sí, los que estén interesados empiecen a practicar con el proceso que es el más tedioso, vamos a decirlo así, que es la limpieza de las imágenes. Los filtros, esos creo que ya están establecidos, ya están validados por la comunidad internacional, están avalados por la Academia CINCE de China, entonces yo creo que eso es más fácil. Aquí lo que yo les decía al principio, o sea, el trabajo fue encontrarlos y poderlos poner en beneficio del trabajo que estamos haciendo, ¿no? Sí. Yo creo que, Eduardo, sería conveniente que armes un grupo de trabajo para empezar también a que participen otros peritos de otras latitudes. Por recién hablabas de esto, que hacen falta las reuniones en vivo, todo eso, pero por ahí sería bueno sumar peritos de otras latitudes que puedan trabajar de manera online en el desarrollo de esta investigación. Me parece que sería bastante interesante eso, que puedas empezar un grupo y también emplear estas herramientas online, hacer pautas de trabajo y avanzar. En México ya estamos trabajando esa parte, ya hay varios compañeros aquí en México que estamos trabajando en esa línea. Ya vamos inclusive a formar grupos de trabajo presenciales, con la ventaja de que estamos en México, para poder empezarlo inclusive a aplicar igual cada quien en su región en casos reales, ¿no? O sea,
con el cuidado debido y con las reservas para cada caso en particular. Pero eso ya en México ya lo empezamos a trabajar. Qué bueno sería que se empezara a trabajar en otras latitudes. Y digo, hay mucho camino por andar, y pues hay mucha tarea para todos en un momento dado caso. Sí, bueno, y Patricio que está acá, es un gusto tenerlo a Patricio, porque Patricio es uno de los autores más prolíficos, ¿no?, de nuestra materia. Sí. Desde Argentina hoy tiene un libro. Patricio, Sí. si vos querés contar tu experiencia del libro también, que hace referencia al uso de estas herramientas, pero yo no recuerdo la documentación pericial caligráfica, creo que se llama el libro. Y el otro Sí, es mi libro. digitalización. Sí. Digitalización es el segundo, sí. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí hablo de la parte, como decía María Jesús, de la parte analógica y de la parte digital. Bien, bien. Bueno, o sea que Patricio tiene también bastante experiencia en este tipo, en el uso de herramientas digitales, ¿no? Sí, exacto, sí, sí, sí. Sí, No no te sé. digo que soy un experto, pero... Espero que les haya satisfecho la plática, espero que haya cumplido las expectativas, espero que deje inquietudes y que esto siga caminando, ¿no? Esa es la intención. Sí, yo personalmente te agradezco, Eduardo, te agradezco a vos también, María Jesús. A mí me ha encantado, ya había visto la ponencia en el Congreso de Colombia, pero creo, como decían recién, es un work in progress, esto va avanzando, cuando se juntan las personas hay una sinergia que termina mejorando todo lo que es la investigación, así que me parece que fantástico que ustedes se hayan unido en pos de seguir avanzando con esta investigación y en el uso principalmente de un software de acceso libre y gratuito como es este. Así que es una herramienta muy importante para nosotros. Muchas gracias. No sé, bueno, después yo creo que sería bueno que hagas una invitación. Marquito, muy buenas noches. Sumar gente de otros países para que puedan integrarse al grupo de trabajo que estás haciendo. Ahí están mis datos, ahí está la información y con gusto podemos estar en comunicación y pues, sobre todo gracias a ti, Marcos, que nos das la oportunidad y gracias a todos los que están aquí presentes. Yo sé que hay mucha gente muy importante, gente con muy buena trayectoria y para mí es un reto que esto les haya causado, aunque sea un poco de convicción, me voy satisfecho. Sí, gracias, Eduardo. Yo también quiero darles las gracias y a Eduardo por dejarme participar en la investigación y realmente porque yo creo que es una herramienta muy potente, muy versátil y sobre todo porque siempre está bajo la supervisión del perito. La máquina ayuda al perito, no la máquina supedita al perito. Y Eduardo ahí lo ha hecho muy bien, ha unido y ha armonizado muy bien la parte analógica y la parte digital. Y tengan en cuenta que desde mi punto de vista esto es algo que quizás sería para debatir en otros talleres. Se está suscitando ya el hecho de que todos los sistemas analógicos y digitales de firmas y de escritura se van a seguir manteniendo. Vamos a convivir con todos los sistemas. Aquí en España hay un debate muy grande y los millennials, los zetas y los alfas se han revelado diciendo que las etiquetas ya basta y que si ellos quieren ser analógicos, serán analógicos y si quieren ser digitales, serán digitales o serán generaciones puente. Totalmente. Ahí dejo el resto. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias a todos, de verdad. Gracias a todos. Eduardo, un saludo. Gracias, Socorro, cuídense mucho. Cerrar, quería comentarles, bueno, voy a comprometer acá a Richard para la siguiente ponencia. Richard quería hablar de estándares de manuscritos, él es de Colombia, así que lo comprometo en vivo. Así que por eso se suspendió su disertación. Y también quería comentar que vayan reservando el 4 de septiembre. Tu audio está un poquito mal, Marcos. Marcos, tu audio está... Tu audio no está muy bien, Marcos. No, tu audio no funciona. Muy contaminado. Mucho ruido.
Nada. Eduardo, y bueno, perdón, ya que no escuchamos a Marco mientras, es muy complicado que algún día puedas hacer, por ejemplo, el escaneo en un video, que podamos ver cómo funciona, cómo lo escaneas la firma. Por ejemplo, eso a mí me sorprendió ahorita, ya he estado en otras pláticas contigo, entiendo perfectamente cómo funciona y la verdad creo que es muy, muy, muy interesante. Pero ahorita que mencionabas que metes 20 firmas apiladas y te da los resultados, cómo saber cuál es cuál, o que un día lo pudieras hacer para que lo veamos físicamente, cómo lo haces. Sí, yo creo que sí, sería cuestión de coordinarnos y hacer una sesión en vivo de todo el proceso, cómo se lleva a cabo. Sí. Hola, sí, ahora se me escucha bien. Ya. Sí. Sí, no, como recién te decía, un entrenamiento para seguir todas las mismas directrices y tratar de utilizarlo de la misma manera. Estamos trabajando en el protocolo precisamente para que sea paso a paso y podamos, ahora sí que, como lo dije en el transcurso de la presentación, ¿no? Que sea repetible y que sea verificable por cada una de las personas que lo puedan utilizar. Bien. ¿Algún comentario más? No, para cerrar lo que les quería decir, que el 4 de septiembre vamos a tener una disertación que tiene mucho que ver con lo que está haciendo Eduardo. Así que les pido que la reserven. Le íbamos a dar la semana que viene después del Congreso de Patrones de Mancha de Sangre, pero lamentablemente no la podemos dar para esa fecha, así que tiene que ver con el uso de herramientas digitales, tiene que ver con el uso de estadísticas, tiene que ver con el uso de software libre y gratuito, y yo creo que va a ser muy, muy interesante. Es para el 4 de septiembre a las 15 horas. No les voy a adelantar quién va a exponer, pero resérvenlo ya ahora, anótenlo porque es muy interesante y tiene que ver con esto que acaba de mostrarnos Eduardo, ¿no? El uso de herramientas accesibles para todos y tratar de incorporar información de calidad y más objetiva a nuestros dictámenes, ¿no? Así que bueno, yo quiero saludarlos, no sé si quieren decir algo más, Eduardo, María Jesús, para cerrar. No, muy agradecidos nada más y ojalá podamos contar con la colaboración de más compañeros. Bien. Abierta la convocatoria, contáctense ahí al mail de Eduardo. Y bueno, yo les deseo que tengan un muy buen fin de semana. Recuerden aquellos que están en el curso de Nicolaus que mañana tenemos la clase en vivo. Así que bueno, los saludo a todos, cuídense y seguimos en contacto con Campus Forense. Muchas gracias por todo, Eduardo y María Jesús. A ustedes gracias, buenas noches y que descansen. Gracias por todo. Saludos desde